Baila conmigo. No lo creo. Un reggaetón. Prefiero la salsa. Un merengue. Listo, vamos. Se me hizo. Vamos de fiesta. No lo creo. Quiero pasear. Y navegar. Vamos al cine. Mejor al campo. ¿Y tú qué dices? Contigo siempre. Crea shorts como estos con inteligencia artificial. En mi canal, estos dos shorts que acabas de ver han generado más de 2000 visualizaciones cada uno en menos de 24 horas de haber sido publicados. ¿Te interesa aprender? Mira todo el video para que aprendas a crear shorts de calidad con Flicky. El tutorial de hoy tiene como objetivo que aprendas las 3 formas de crear shorts con esta herramienta que a mí más me gustan. Vamos a hacer idea a video, texto a video y un mix que a mí me gusta llamarlo imágenes, gesto y voz. Aquí abajo en la descripción de este video te estoy dejando el link para que vayas a Flicky y comiences a crear tus propios videos. Créanme cuando les digo que esta herramienta vale la pena. Hola, soy Eduardo Miranda y esto es Hobby Educativo. Empecemos. Muy bien, entonces una vez que le han dado clic al link que les dejé aquí abajo en el video, van a llegar a esta pantalla de inicio, ¿sí? Aquí ustedes se van a dar cuenta que Flicky es una herramienta de pago, ¿sí? Me voy a permitir darle pricing y los va a llevar a esta otra pantalla. Aquí ustedes ven que la herramienta les permite tener 5 minutos de audio y video para hacer videos al mes con estas características que ven aquí, y tienen aparte 3 otros planes diferentes que pueden pagarlo de forma mensual o de forma anual. En mi caso yo les recomiendo el estándar, que es el que estoy utilizando y que me permite hacer más de 70 videos al mes, que son suficientes shorts para su canal de YouTube, ¿sí? Volvamos a la pantalla de inicio y aquí vamos a comenzar dándole clic donde dice aquí Start for Free. No les va a pedir tarjeta de crédito y van a poder hacer sus primeros videos de prueba. Vamos a comenzar. Le vamos a dar clic aquí. Muy bien, entonces vamos a comenzar a crear el primer archivo. Vamos a meternos aquí donde dice New File, ¿sí? Le vamos a poner el idioma. En este caso vamos a hacerlo con español, aunque ustedes se dan cuenta de la cantidad de idiomas que hay. Vamos a usar un dialecto. Yo vivo en Ecuador, le voy a poner Ecuador. Y le vamos a poner un nombre. En este caso yo le voy a agregar prueba. Como es audio y video, vamos a ponerle como video. Y le vamos a poner submit. ¿Ok? Entonces, la primera forma de crear un short utilizando la herramienta Flicky es irnos aquí donde dice convert, ¿sí? Le vamos a dar clic aquí y aquí nos vamos a permitir ir donde dice idea a video, ¿sí? Vamos a darle clic y aquí nos toca poner una pequeña descripción o la idea de lo que queremos hacer en el video. Yo le voy a poner deportes extremos. Deportes extremos, ¿ok? Ustedes pueden hacer un video short de menos de un minuto o alrededor de un minuto, de 2 minutos o de 5. Obviamente, en este caso, como queremos hacerlo de menos de un minuto, lo vamos a hacer como un short, ¿sí? Y el estilo, ustedes pueden elegir si quieren un tutorial explicativo, motivacional, de información o de marketing. Yo sugiero hacer el motivacional, que suena mejor, ¿sí? Ustedes hagan sus pruebas, ¿ya? Le vamos a dar clic y le vamos a dar submit. Entonces, ¿qué es lo que hace la herramienta? Pues obviamente en base a la idea que les damos, que es deportes extremos, y diciéndoles que queremos algo de menos de un minuto o alrededor de un minuto, en este estilo motivacional, la herramienta comienza a generarnos ya un short que va a tener obviamente imágenes, va a tener texto, va a tener audio, va a estar listo. Es casi un short completo, y yo digo casi porque a mí siempre me gusta darle un toque final, un toque personal, para que realmente uno lleve un short de alta calidad a su canal de YouTube. Esperemos unos segundos que se termine de cargar y seguimos adelante. Muy bien, entonces el video se nos cargó, como ven ustedes en pantalla. Acá ustedes pueden ver que nos ha creado varias escenas.
Hay texto, hay imagen, en ciertos casos imagen o video. Siempre va a haber textos e imágenes, ¿sí? Me parece importante mencionarles que si por algún motivo ustedes ven que quieren hacer este modelo o este video de diferentes tamaños, ustedes van aquí donde dice Settings, ¿sí? Y pueden pues obviamente hacer un video como estos en formato YouTube, ¿verdad? Vamos para que lo vean. Formato YouTube 16:9, o simplemente pues lo dejamos como lo habíamos programado, que era un video para un short, que es verdad, en formato 9:16, que está ahí. Y el otro que tiene es uno que es cuadrado, ¿sí? En este caso aquí está con el formato de short. Ahora me voy a permitir darle play para que ustedes vean lo que la herramienta solita les está entregando. Veamos en un segundo qué es lo que la herramienta les está entregando, ¿ok? Si te ha gustado el video, danos un like y suscríbete a nuestro canal para más videos tutoriales y cursos online. Deportes extremos. Despierta tu espíritu aventurero, atrévete a desafiar tus límites. Los deportes extremos son la clave. 2. Con cada salto, cada giro, cada caída, te encuentras a ti mismo. No temas a las... Bien, vimos cómo se creó el video rápidamente, solamente con haberle puesto pues la idea. Ven que el video está en formato listo de short, viene con sus letras, ¿sí? Y las diferentes escenas, imágenes o videos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el toque personal aquí? Yo les aconsejo que cuando ustedes hagan un short, no dejen las letras en la parte de abajo porque se van a tapar. Es mejor dejarlas en la mitad. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente darle al texto, ¿sí? Y en la parte derecha, ustedes pueden poner el cursor aquí. El texto se va a mover, por ejemplo, arriba, en la mitad o abajo. También puede ser, obviamente, a un lado, como ven aquí el cuadrado, o a otro. Yo sugiero que sea aquí en la mitad. Ustedes pueden elegir el tipo de letra que quieran, ¿sí? También pueden elegir si lo quieren en tamaño small, medium o large. Yo sugiero que medium está bien. Pueden ver también el fondo del color, ¿sí? Si quieren que las letras no sean blancas sino verdes, pues obviamente se paran aquí, le ponen letra de color verde, se va a poner verde acá y luego van acá a lo que es el background y pues en vez de que sea negro me voy a inventar ahorita un rojo, podría ser. Le pueden inclusive poner un poquito de difuminado, ¿sí? Y ahí tienen su letra como la quieran, ¿sí? ¿Qué más puede ocurrir? Puede ocurrir de que ustedes me digan, no, ¿sabes qué? Yo esta imagen que dice deportes extremos no me gusta, o sí me gusta, quiero seguir bajando, veo la siguiente lámina y digo, yo esta imagen que está aquí prefiero cambiarla. Entonces ustedes le dan clic simplemente a la imagen y se les abre una biblioteca, ¿sí? Entonces ustedes pueden subir una imagen, aquí donde dice My Library, o simplemente poner aquí algún otro deporte extremo, alguna imagen que quieren que les busque respecto de la lámina que estamos viendo. Como vemos aquí dice espíritu aventurero, entonces sería bueno poner, yo qué sé, algo así como skateboard, ¿sí? Como la imagen que está ahí, y vemos qué otra imagen nos puede dar justamente. Por ejemplo, no nos gusta esta, pero queremos esta que está aquí. Entonces le damos clic, ¿sí? Y automáticamente lo que va a hacer es reemplazar la imagen anterior por la nueva imagen. Entonces ahora está esta nueva imagen que hemos elegido. Y si ya el video está listo y nos gusta, todo lo que hemos elegido es de nuestro agrado, pues simplemente le damos un download. Por si acaso se van a dar cuenta de que nosotros hicimos un cambio, y esto es importante antes de que se me pase. Nosotros para estas letras que están aquí, que decía deportes extremos, ustedes recordarán que las pusimos en la mitad, ¿sí? Pero las otras, por ejemplo de la lámina 2, si le damos un clic, siguen en la parte de abajo. Entonces ustedes pueden volver a la parte inicial, donde ya sabemos que las letras están donde queremos, que es en la mitad. Nos vamos a la parte de acá y le ponemos aquí Apply to Similar Layers. Entonces le damos clic
Le decimos Apply y eso va a hacer que todo el video cuente exactamente con estos mismos cambios, ¿sí? Acá ustedes les pueden poner pues un audio de fondo si quieren. Igual en cada lámina ustedes pueden ir y cambiar las imágenes, cambiar el texto. Si no quieren que diga 3, quieren que diga ABC, le cambian el texto y así sucesivamente, ¿sí? Y con eso simplemente le damos Download, ¿sí? Aquí te dice, para que ustedes lo puedan ver, que va a bajarse en video MP4, ¿sí? Le damos aquí Download y los va a llevar a esta otra ventana que se les va a abrir y les va a decir que no hay una exportación previa. Le dan aquí y Start. Esto va a hacer que el video comience a bajarse y aquí obviamente les dice que va a ser notificado a su email cuando el video esté listo para descargar. Mientras tanto, vamos a hacer un stop y volvemos con el video descargado. Muy bien, como vemos el video se descargó y está listo para que uno lo pueda bajar a su computadora. Entonces aquí está el video completo y lo que ustedes tienen que hacer es darle a clic donde dice Download File, ¿sí? Y automáticamente pues este proceso les va a generar ya la descarga directamente al computador, ¿sí? Si le damos clic aquí y aquí va a aparecer la prueba número 4 y lo tienen en su computador y estaría listo el primer short para ya subirlo directamente a tu canal de YouTube. Muy bien, vamos a pasar a la segunda forma de hacer un short a través de la herramienta Flickr, ¿sí? Esta forma va a ser texto que ustedes mismos van a incorporar y que lo convierta en video con voz, ¿ok? Entonces nuevamente vamos a hacer, bueno, aquí está el que hicimos, el video de prueba. Ahora vamos a crear otro file, uno nuevo, ¿sí? Igual nos vamos a poner en español. Le vamos a poner que sea de Ecuador en mi caso. Y le vamos a poner prueba 2. También que sea video. Le damos Submit. Y listo. Entonces, en vez de hacer como antes hicimos el Convert, lo primero que vamos a hacer es ir a Settings y dejarlo en formato Short, que es el de 9:16. Ahí está listo. Y lo segundo que vamos a hacer es que vamos a nosotros a crear una escena, ¿sí? Entonces, mi primera escena en este momento, lo que se me viene a la mente es que vamos a hacer un video de perritos, ¿ok? Entonces podemos poner Golden Retriever, el mejor perro. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Nosotros mismos le damos aquí donde dice Layout, ¿sí? Y ponemos aquí igual Golden Retriever, que nos busque. Y pues podemos elegir una de estas imágenes. Creo que la del niñito está bonita. O esta de acá, por ejemplo esta que está jugando en el agua. Le damos a dar clic. Y automáticamente se carga la escena. ¿Ok? Segundo, ustedes pueden ponerle un título a esta lámina. Aquí donde dice Add Layer, le damos clic y ustedes pueden poner un texto, o pueden poner una foto, o pueden poner un audio. ¿Ok? En este caso voy a poner un texto, ¿sí? Y voy a dejar ahí mismo arriba escrito Golden. Como quiero que esté en la parte alta, lo vamos a poner así, para que esté arriba. Y las letras, como ya habíamos dicho, siempre un short debe tener sus letras en la mitad. ¿Ok? Estamos listos. Entonces, tengo las letras en la mitad y el título en la parte de arriba. Ahora quiero hacer una segunda lámina. Entonces, le vamos a dar clic donde dice Add New Scene, que nos va a crear una segunda lámina. Entonces, la segunda lámina podría decir que... vamos a poner en minúscula, perdónenme. El perro labrador es muy juguetón. ¿Ok? Asimismo, vamos a elegir una imagen y aquí tenemos una opción. Yo puedo que en base a lo que ya escribí,
yo puedo ponerle aquí y decirle que haga un autopic para que sea el mismo software de Flickr que me ponga una imagen. Vamos a darle clic aquí donde dice autopic. Dice que está seleccionando y me está trayendo una imagen que la inteligencia artificial cree que es propicia justamente para el texto que acabamos de poner. Si se dan cuenta, la imagen que está aquí no es específicamente un labrador, pero nos ha puesto una imagen solitos, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es cambiar la voz. Queremos que sea voz de hombre, voz de mujer, en un diferente dialecto, idioma, perdón. Entonces podemos elegir el idioma si queremos en inglés, en ruso, en lo que nosotros querramos. Creo que en español lo vamos a dejar. Podemos cambiar el dialecto, podemos irnos a un dialecto argentino, elegir por ejemplo Elena, la escuchamos y le damos select, ¿sí? Entonces esto hace que ahora Elena con una voz argentina esté en la lámina 1 y Andrea con un acento español esté en la lámina 2, ¿sí? Y así podemos seguir creando todas las láminas o las escenas que querramos. Es decir, poniendo justamente el texto, agregando una foto, ¿sí? Y obviamente lo que va a hacer simplemente la herramienta es que va a ir sumando el tiempo de cada lámina. Esta dura 9 segundos, esta dura 9 segundos y las va sumando en un solo video, ¿sí? Vamos a hacer un tercero, solo para ejemplificar cómo funciona. Se nos crea la siguiente lámina. Vamos a hacer que la siguiente voz ya no sea en dialecto argentino ni ecuatoriano, sino que le vamos a poner, por ejemplo, colombiano, que sea Gonzalo. Le vamos a aplicar, ¿sí? Y vamos a cerrar con que vamos a poner que los gatos son siempre importantes, ¿sí? Solo como un texto ejemplificador. Vamos a irnos a elegir una escena nosotros mismos. Le damos aquí, le ponemos gatos. Nos va a dar, por ejemplo, este que está aquí. Podemos ver alguno que nos guste. Cojamos este. ¿Ok? Y con esto tendríamos 3 escenas. La número 1, que es la que habla del Golden. La número 2, que nos eligió ellos mismos, el mismo programa nos eligió la foto, que sería esta. Y una última imagen, que es la que vamos a hacer, que es la de los gatos, ¿sí? En este momento le vamos a dar aquí play para que cargue el audio junte con el video y nos dé un video final en este momento. Vamos a hacerlo. Golden Retriever, el mejor perro. El perro labrador es muy juguetón. Los gatos son siempre importantes. Y vimos así pues cómo se creó el video, hecho directamente por nosotros, creando escena por escena, agregando la imagen que queríamos, ¿sí? Igual que hicimos la vez anterior, tocaría ir aquí donde dice Download, ¿sí? Igual le ponemos este botón, le damos Start y esperamos que obviamente el video vuelva a bajarse como hicimos en antes. Hasta que esto suceda, esperemos unos segundos. Y bien, entonces se bajó nuestro video que acabamos de crear. Justamente pues hacemos exactamente lo mismo. Le damos aquí donde dice Download File. Ya está acá arriba de nuestras descargas. Abrimos aquí. Abrimos el archivo justamente y lo tenemos aquí listo para utilizarlo, para subirlo a YouTube. Esta es la segunda forma que les quería enseñar el día de hoy. Y ahora sigamos adelante para ver la tercera forma. Bueno, y la tercera forma, que es la que a mí más me gusta, es justamente la que ustedes ven en pantalla. Me he permitido ya hacerlo para no perder tiempo y mostrarles directamente qué es lo que estuve haciendo. Yo previamente me bajé ciertas imágenes de algún generador de imágenes como los que ya hemos visto. Por ejemplo, un Playground, un Seart, un Bing, ¿verdad? Y luego llevé esas imágenes a Picalabs, que es otro de los videos que ya he sacado de mi página. Si quieren ver más detalles, les diría pues que justamente vayan a mi página de YouTube
y vean el video de cómo crear un video con inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, estas imágenes le he dado movimiento, ¿sí? Y una vez que tienen movimiento, las he cargado aquí como un MP4 dentro de la plataforma de Flickr. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos hecho al paso siguiente? Es que le he puesto yo un texto, he creado una historia, ¿sí? Donde la primera historia dice, la primera escena dice, baila conmigo, sale Spider-Man. La segunda, pues obviamente sale una chica diciendo, no lo creo. La tercera sale él diciendo un reggaetón, como ustedes ven aquí. La cuarta dice, prefiero salsa. La quinta, un merengue. La chica dice, listo, vamos. Y finalmente el chico dice, se me hizo. ¿Ok? Entonces, de la misma forma que hemos hecho las veces anteriores, una vez que está listo, pues simplemente lo otro importante que hice obviamente es darle una voz masculina cuando habla el hombre y una voz femenina cuando habla la mujer. Y listo, está en formato de short, le ponemos download y corre el video. Baila conmigo. No lo creo. Un reggaetón. Prefiero la salsa. Un merengue. Listo, vamos. Se me hizo. Estoy seguro que este tutorial ha sido de gran utilidad para ustedes. Así que míralo las veces que desees. Gracias por tu like, suscríbete al canal y deja tus comentarios. Soy Eduardo Miranda y esto es Hub Educativo.